Hola, mis queridos suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. Muchas bendiciones. Antes de comenzar, les dejo mis redes sociales para que me sigan. También les invito a visitar mi canal Tejiendo con Nancy. Les invito a suscribirse, a dejarme una manito arriba, un comentario y compartir. Ahora sí, vamos a comenzar el paso a paso de esta preciosa ardillita en anillitas de lata, las anillas más grandes. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Mire las anillitas. Aquí vamos a comenzar en este centro, en el medio. Aquí nosotros vamos a hacer nuestro puntico de seguridad y vamos a trabajar con puntos bajos o medios puntos, como usted lo conozca. Aquí vamos a hacer en este espacio 15 y en este espacio vamos a hacer 24. Esta vuelta la vamos a terminar con 39. Entonces aquí ya llegamos y vamos a hacer un punto bajo, lazada, y vamos a continuar haciendo puntos medio alto, un punto en cada punto de base. Vamos a ir tejiendo medios puntos altos, los mismos 39 medios puntos, así hasta llegar aquí. Aquí ya termino y deslizo. Entonces aquí yo hago una cadena y voy a comenzar haciendo puntos bajos. Estos puntos bajos solo los voy a hacer en la parte de arriba, desde aquí hasta llegar aquí. Y de aquí para acá hago puntos altos en aumento, un punto alto y un aumento. Así vamos tejiendo. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí, cuando ya lleguemos aquí, 13, mire, 13 puntos bajos. Aquí yo voy a hacer una lazada, entro y hago puntos altos, uno y un aumento. Así. Así vamos tejiendo hasta llegar aquí donde deslizamos y terminamos esta vuelta con 57 puntos. Y ya mire cómo nos va quedando nuestra plantillita. Usted ahora se viene aquí y desliza. 1, 2, 3. Aquí llegamos al centro. Aquí usted va a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y cuando le salga el hilo así, usted esto lo corta. Ajá, estas lanitas. Ajá, así. Entonces hacemos 3 cadenas y entramos, dejamos esta. Y en la segunda entramos y hacemos aquí puntos bajos. Aquí vamos a hacer 12 puntos bajos en este mismo cadena. Así. Ajá, aquí ya llego y deslizo. Así. Agarra su piececita con cuidado. Así. Y desliza. Y hacemos 1, 2 y 3 cadenas lazadas y vamos a comenzar haciendo aumentos de puntos altos. O sea que vamos a terminar la vuelta con 24 puntos altos. Aquí ya llego y deslizo. Mire, así. Y ahí tenemos ya nuestra segunda vuelta. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Aquí en la primera me voy a deslizar. Y aquí en la segunda hago un punto bajo. Hago lazada y hago
una disminución de puntos medio alto, miren, así. Aquí hago lazada y hago un punto medio alto, así. Y salto uno y en el que sigue deslizo. Esto es con la idea de que me quede la orejita así, hacia allá. Ahora ya teniéndola así, continúo haciendo 4 puntos bajos. Aquí hago 1, 2, 3 y 4. Deslizo y repito 1, pero en esta ocasión vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Hago aquí, me deslizo, en la que sigue un punto bajo, en la que sigue hago lazada y en esta que sigue hago aumento. 1 y 2, un aumento, lazada y en el que sigue hago un punto medio alto. Salto este que sigue y deslizo. Así, miren. Así le van a quedar. Este aumento es para que ella doble hacia acá. Y esta disminución, ella va a doblar hacia allá. Le van a quedar del mismo tamaño, solo que aquí disminuyó y aquí aumentó. Aquí vamos a hacer, fíjese, aquí hacemos un punto bajo. En el que sigue hacemos un punto bajo, van 2. En este que sigue hago lazada y hago un punto medio alto. Lazada, entro en ese mismo punto y hago un punto alto. Lazada, en el que sigue hago un aumento de punto alto. Así. Lazada y en el que sigue hago un punto alto. Lazada y en ese mismo punto hago un punto medio alto. En el que sigue hago 1, 2, aquí continúo, 3 y 4. Lo mismo que hice aquí, ya aquí tengo mis 4. Esto mismo que hice aquí, lo voy a repetir aquí. De la misma forma. Y ya termino, hago 1 y 2. Los mismos 2 puntos. Y aquí donde está la orejita, ahí deslizo. Así. Aquí corto mi hebra. Así. Usted puede hacerla del color que usted desee. Fíjese que aquí yo la tengo así en ese color, pero aquí la estoy haciendo en este color moradito. Entonces usted la hace con el color que usted desee. Mire, ya teniéndola así, este hilo lo vamos perdiendo por dentro. Ahora vamos a hacerle los bracitos primero. Bueno, ya ahora vamos a hacerle los bracitos. Los bracitos usted va a hacer 26 cadenas. ¿Sí? Las vamos haciendo. Una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Aquí yo hago lazada y cuento 1, 2 y 3. En la tercera cadena voy a entrar haciendo medios puntos altos. Así, lazada, entro a lo completo. Lazada, entro a lo hebra y saco completo. Así hasta llegar al final. Aquí ya termino y hago 2 cadenas y entro y deslizo. Y hago una cadenita y aquí corto
mi hebra y todas estas hebras se pierden por dentro. Esto usted lo va a colocar de esta manera. Después que ya usted lo tenga perdido por dentro, usted lo va a colocar debajo de la cabecita, así, así. Y él le va a quedar así su bracito en esta forma. Esto ahora vamos a hacerle, a colocarle enseguida las patitas. Las patitas nosotros vamos a hacerle aquí. Usted se ubica. Cuando ya usted la tenga aquí, usted va aquí a ubicarse en todo el centro. Y aquí va a agarrar su hebra. Así. Y va a ser uno. Así. No quiere agarrar la hebra. 1 y 2. Hace lazada, entra en ese mismo espacio y hace un puntito alto. Así. 1. En el que sigue, hace 1. Y en el que sigue, hace 1. Así. Hace 1 y 2. Y entra en ese mismo espacio y desliza. Así. Hace su primera patita. Usted aquí se va deslizando, haciendo 1, 2, 3 y 4. Y repite lo mismo. Lo mismo que hizo con esta patita, hace con esta. De la misma forma. Ahí mismo entro y hago un aumento, entro en el que sigue, hago un punto alto, entro en el que sigue, hago mi puntito alto, 2 cadenas y deslizo. Corto mi hebra y todas estas hebras las voy perdiendo por dentro. Entonces mire ya cómo nos va quedando. Usted esto se lo coloca aquí y lo va a coser aquí. Aquí ahora vamos a hacerle su hociquito. Aquí usted hace un anillo mágico y aquí hace 1, 2 y comenzamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos. Y jalamos nuestra hebra y deslizamos. Así. Y usted hala esta hebrita y la vamos a deslizar hacia atrás. Así. Y aquí usted hace así, que lo vamos a colocar aquí en este espacio. Así. Así se lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacerle la frentita. Ok, cuando ya usted lo tenga así, usted lo va a voltear. Y aquí usted va a poner desde la misma puntita de la orejita, usted va a hacer, entra en el otro y hace 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí mismo así. 6 medios puntos. Hace una cadena y teje esos mismos así. 1, 2, 3,
4, y este no lo va a tejer, entra en este, y ya va a ser 5, hace una cadena, gira, este no lo teje, teje aquí, el que sigue hace 1, 2, 3, y aquí tiene ya 4, hace una cadena, gira, este no lo va a tejer el que sigue, hace 1, 2, este entra en toda la puntita, y ya tiene aquí 3, hace una cadena, gira, este no lo teje, teje aquí, 1, este entra en la puntita, 2, hace una cadena, gira, entra en el centro, así. Esto cuando usted lo voltee así, que le quede en esta posición. Aquí usted va a poner su naricita, su hociquito así. Esto le va a quedar así. Aquí cuando ya lo tengamos aquí así, usted va a hacer 1 y 2. Y aquí no hace la sala. Aquí entra haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Entra ahí en el mismo punto y desliza. Esto usted lo ubica así. Mire, que le quede de tal forma que usted esto se lo puede hacer con este mismo color o le cambia el color a negro. También lo puede hacer. Cosa que cuando usted entre aquí, que le ponga ella tiene que pegarle aquí así. Así. En esta forma. Aquí ya teniéndolo así, todas estas hebritas las vamos a ir perdiendo por dentro. Y eso lo vamos a coser. Aquí, lo vamos a hacer así en esta forma. Estas hebritas las perdemos por dentro y luego cortamos. Y aquí usted va a poner esta primero, así. Y esta se la coloca ahí, así. Que la quede ahí colocadita. Y lo vamos a coser. Ya yo lo voy a ir cosiendo. Entonces ya mire cómo nos va quedando. De silicón. Y aquí le coloca su ojito. Así. Y de este lado su otro ojito. Mire, así. Mire ya cómo nos va quedando. Así. Ahora aquí vamos a hacerle su colita. La colita usted la puede hacer integrada, así como yo hice esta. Esta se la hice aquí mismo, pero de la misma forma usted la puede hacer también separada y la coloca un poquito más atrás, así, de la misma forma. Yo ahora se la voy a hacer de este color azul, como que es que lo estoy haciendo, lila con azul. Sus 20 cadenas. Aquí hacemos un nudito deslizado y empezamos a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3. Aquí ya, cuando ya yo tengo mis 20 cadenas, yo hago lazada y cuento 1, 2 y 3. Y comienzo a hacer medios puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí hago 3. Ahora aquí yo voy a hacer disminución de medios puntos altos. Disminuyo 1 y continúo haciendo medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Aquí cuando ya hemos hecho 8 medios puntos, vamos a hacer aumento. 1 y 2. 2 aumentos seguidos. Así. Este es con la finalidad de que nos dé esta vueltecita así. Miren. Así, como si fuese una S. Aquí continuamos haciendo 1, 2 y 3. Que hago una cadena y giro, y aquí yo voy a hacer un punto bajo en cada punto de base hasta llegar faltando 2 puntos antes del final. Aquí está, mire, donde me llegan. Antes de llegar ahí, entonces hago una cadena y voy a repetir. No voy a entrar en el primero, sino en el segundo, y hago medios puntos altos. 1, y aquí hago la disminución. Así. Y vamos disminuyendo. Una disminución de medios puntos altos y 2 disminuciones. Así. Y continúo haciendo medios puntos altos. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y donde hicimos, aquí mire, donde hicimos los aumentos, ahí vamos a hacer otra vez los 2 aumentos seguidos. Así. 1 y 2. Y continúo haciendo 1, 2 y 3. Así. Mire cómo ya nos va quedando, ¿ya? Que la colita nos dé una figurita hacia acá, así. Aquí ahora ya giro. Voy a girar y hago 1 y 2. Voy a repetir haciendo medios puntos altos. 1, 2 y 3. Y voy a hacer el aumento. De la misma forma aquí hago 1 y 2. Así. Y continúo haciendo mis medios puntos, un punto en cada punto de base, hasta llegar faltando 2 puntos, y esta es nuestra última vuelta. Aquí donde hicimos los aumentos, ahí hacemos los aumentos. Donde hicimos las disminuciones, ahí disminuimos. Así vamos tejiendo este punto y lo terminamos haciéndole las disminuciones aquí. 1 y 2. Hacemos una cadena y cortamos. Esto nosotros se lo vamos a colocar así, de esta manera. Así. Entonces lo colocamos en la parte de atrás. Así. Así. Se lo coloca, que le quede así. Si usted desea hacérselo también, como yo hice aquí en esta ocasión, usted se la hace aquí así. También nada más le hace sus 20 cadenas aquí y le hace de la misma forma. Así. Ahora que ya yo se la coloque aquí, regreso ya con el resultado final. Mira, Miguel, qué precioso nos quedó.
Usted le pone su toque personal. Mire, yo le puse un corazoncito. Usted le puede poner una rosita, lo que usted desee. Se lo puede colocar. Mire, con su anillita. Estas son cosas artesanales porque son hechas a mano y reciclando. Mire, mire qué precioso nos queda. Bueno, yo espero que les guste, que lo elaboren, que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Gracias por su apoyo y Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.